Listo, ya estamos. Entonces, William, muéstrame un poco más tu maqueta, dale vueltas por por todas partes. Pero, ¿por qué simplificaste tanto lo que tenías a lo que tienes ahí? Porque la hice más pequeñita por los materiales, porque no tengo demasiados y creo que va a ser complicado conseguir. Entonces me tocó hacerla un poquito más pequeña. Pero podías haberlo, o sea, haberla hecho más pequeña inclusive, o sea, a escala la que sea, a una escala pequeña, pero manteniendo las características de lo que tenía, o sea, no era ponerle un solo panel a un lado y un panel al otro, y ya, era ponerle varios paneles, digamos, como el primero que se ve ahí, yo no creo que tú puedas ver mi mouse, ¿no? ¿Cierto? No, ¿Será posible hacer eso? tendría Compartir, que compartir pantallas. compartir pantalla, algo así. Tendrías que compartir la pantalla, pero estás en el celular mostrándome. Sí, No, pues grave. Pero aquí tienes o sea, el plano que cierra a este este, lado, exacto, y al otro lado. sí. Y al otro lado quedaron esos dos y listo, eso fue todo. O sea, mira que lo que tienes ahí no se parece en nada a lo que hicimos en clase, ni se parece ni siquiera a la maqueta anterior. Eh, tienes que mantener el mismo elemento de la clase pasada, los mismos hartos elementos que tenías haciendo curva. No importa que la maqueta sea un puño de maqueta, a escala, hazlo a escala, no importa. Pero tienes que mantener eso, tienes que tratar de mantener la estética sobre la función. Tú estás tratando de, o sea, ya eso parece que fuera como la casa terminada, pero de ahí no vamos a poder avanzar mucho con lo que tienes ahí. Tienes que soltarte más, ser menos riguroso, ser menos cuadriculado. Déjate llevar más por no sé cómo decirlo, locura, tranquilidad, no te aceleres a terminar la maqueta porque mírala, ¿estás tú satisfecho? ¿Crees que esa maqueta ya convence, digamos, de algo raro, algo novedoso y aparte de eso, que es algo que cubre otra cosa pequeña o algo así, que era el concepto que habíamos hablado? No, lo que pasa es que como lo entendí con las otras, a ver si encuentro por aquí. Si tienes la otra, pues yo sí te dije que pusieras planos Varias. verticales. Por ejemplo, esta había sido una de las otras. Por- Y me dijo que por ejemplo que la cerrara. Pues eso, sí, que cerraras un poco, pero no que la volvieras un cubo. Coge esa misma que tienes ahí. Bueno, ya sabes, y para los que estén oyendo, que tienen que tomarle fotos por todos lados a todas las maquetas que hagan, ¿no? No sobra ninguna maqueta, pero esa maqueta que tienes ahí, simplemente el cubo que tienes, conviértelo en curvitas como en el otro sentido, más pequeñas. Este. Sí, exacto. Conviértelo en curvas más pequeñas e intenta ponerle planos como el vertical que hablamos de la otra maqueta. ¿Viste la otra? ¿Te acuerdas del plano vertical que te hablé? De la otra Como, maqueta, de la de hoy. como esto. Como este cosito. Eso. Ponle Ok. planitos así. No importa que vayan hasta el final, no todos que vayan hasta el final de la curva, algunos que no, que sigan la curva así, o sea, que no sean del piso, ¿me estás viendo? Sí. No sean del piso hasta allá, sino que de pronto algunos sigan la curva así, ¿te Ok, entiendes? no entiendo. Sí, que por Algunos ejemplo no acabe acá, sino que siga un poquito. también, pero también, o antes. Y no necesariamente que vayan hasta el piso, o sea, no necesariamente que sea este plano, ¿sí lo ves? Sí. Sino que sea de pronto este, Ah, pegado, ok. pegado a la curva, así hasta el piso, pero aquí solamente una franja, por ejemplo, puede ser. Sí. Una franja en el primera curva, una franja grande en la primera, por ejemplo, una franja solamente de un pequeño ancho así en la segunda, en la tercera otra franja gorda, no sé.
¿Sí me entiendes? Ok. Y el Cerrarlo con más volumen, curvas. cerrarlo con varias curvas y que no todas sean iguales y que no se pierda esa idea. Te decía Ok. también que esos planos pueden ser más gordos, esos planos curvos que tienes ahí pueden ser más gordos. Puede ser con esa misma maqueta o para no, como está tan grande, pues desarma una de las otras o con material que tengas y qué, y lo vuelve y la haces más pequeña, no sé, como te convenga. Ya. ¿Listo? Sí. Entonces, cierro, por ejemplo, si fuera a trabajar sobre esta misma, sería quitar esto de acá. Sí, Habíamos dicho que lo quitara. y convertirlo como en curvitas en el otro sentido, como más Como, a ver pequeñas. si encuentro otra maqueta. A ver, a ver si encuentro la otra maqueta. Como en esta maqueta, por ejemplo. O sea que esto, convertir la casita en más cositos de estos. Sí, sí, reutiliza los materiales, puede ser. En lugar de Ya. esa caja, en lugar de la caja, habíamos hablado aquí en esta otra, que es unas curvas en ese sentido y las curvas en el otro sentido. Esto también me gusta. Ese cuadradito puede ser entonces convertirlo en curvas en el otro sentido. Vienen las curvas estas, que se supone que deben ser las grandes, las protectoras, las más, Sí, esa de acá. las otras, exacto, y las otras más bajitas, más pequeñas. En todo, o sea, es una mezcla esas bajitas, hazlas también tal vez un poco más gorditas y pásalas a la maqueta anterior que me mostraste. Ok. A, A esta. a esa, exacto. Convierte ese cubo en esas que van así, en el otro sentido, digamos, más o menos. Ok. Y listo, y lo volvemos a ver. Y cerrarla con con los planos en Con- curva. sí, pero no la cierres del todo, no hagas un solo cerramiento o A ver algo si así. demuestro. A ver, por ejemplo, que por ejemplo en vez de cerrarla totalmente como estaba cerrada ahorita, que la cierre pero con una cosita así. O sea, que vaya, no, con esto no se explica bien. Pero que, o sea, que en vez de cerrar así cuadrado completamente, cierre, por ejemplo, que le falte este pedazo, así, No, ¿no? cierres, por ejemplo, eh, así, haz esta figura, haz así, o sea, un ancho y sigue la curva. Eso, sigue la curva. Coge un ancho, así, haz Coge así, así, con los dedos y ya, acércate a la maqueta. Eso, ponla en la curva, desde el principio, desde abajo. Sube y haz la vuelta. Eso sería cartón, eso sería el cartón, por ejemplo. ah, por eso, quitar ese pedazo. Pues sí, pero no es lo mismo quitar un pedazo cualquiera que el cartón sea el que dé la vuelta, mejor dicho. Sí, que a veces Sí, llegue hasta el piso, a veces no llega hasta el piso. Por ejemplo, que sea ahí en diagonal, la punta no sea vertical así, sino en diagonal. Cuando llega aquí, que sea en diagonal ok, y así. ok, Bueno, bueno, listo, listo. William. Siguiente. Valeria, te tocó prender la cámara. No hay problema, fresca. Nadie te va a ver. Vea, esta es la primera. Espérate un momento, ponlo, ponlo así, sí. Espere. Ya, Ajá, esa es la primera. sí. La primera que no habíamos visto, la vez pasada no nos vimos, ¿no? No, Ok, la, muéstrala, o sea, levántala un poquito para verla un poco de frente y así. No, sí, bueno, de frente. ella no tiene volúmenes, Un tiene más que poquito, todo planos. sí, pero para verla de frente, ¿cómo se ve? Un poquito, de frente. Bueno. O sea, de frente, de lado, exacto. Puedes mover la cámara o la maqueta. Eso, listo. Bueno, vale. ¿Qué era lo que significaba? Que no me acuerdo. Era el movimiento que inicia de una forma y termina de la misma. Que inicia de una forma y termina de la misma. Sí, o sea, inició con un movimiento
y hace más movimientos, pero termina de la misma forma. Llega al inicio. Ok. Ajá. ¿Cuál era la palabra? ¿Movimiento? No, era, ay, espera, busco el concepto con la orientación. Pero ¿qué, de ahí qué sacamos? Pon el, Algún día no se tenía. por favor, Darío, no cantes. Llega al ejemplo que tú me diste, pues al final de la clase, la última clase que estuvimos, ¿Qué rayamos ahí en el papel, lo que vimos? no, tú cogiste unos trozos que tenía en cartón paja y me hiciste un ejemplo, Sí, ¿sí? De prácticamente esto, ¿sí? Que digamos iniciaba de una forma, una figura y se interceptaban más, pero al final llega otra vez a lo mismo, ¿sí? Ese era como un reflejo. al reflejo llegamos, o sea, en el papel de todas las palabras y todo eso que sacamos. ¿Reflejo? Algún día sí. Sí, era como un espejo, por decirlo así, digamos, no sé cómo decirte. Pues, Iniciaba, iniciaba esa misma figura o esa misma forma y entre ella habían más figuras, por decirlo así, o más uniones, intersecciones, pero al final era el mismo del inicio. bueno, ¿y cómo se representa eso en esa maqueta? Pues por lo menos el inicio sería como uno de estos, digamos, el reflejo del uno del otro, del mismo tamaño, la misma figura. Entre ellas como una división entre la misma figura, ¿sí me hago entender? Sí, Entonces se van desglosando entre sí para llegar a la misma forma. ya. Bueno, esa fue la primera maqueta que hiciste. Sí, señor. Bueno, sigue. Bueno, la segunda es similar a la primera, pero entonces con volúmenes, con planos más altos. Ujú. ¿Y esos planos qué representan? Lo que lo divide, lo que interceptan uno entre el otro. Ya, ok. Y ya no tengo más cartón paja, la tercera no la alcancé a hacer. No tengo más materiales. Tengo O- trocitos chiquiticos. ¿Y tú también estás aislada o qué? O Pues, sea, ¿en una finca o algo? pues no, pero no he podido salir, o sea, no he tenido dinero para ir a comprar. Hasta el martes puedo ir a comprar más cartón paja. Bueno, porque, bueno, necesitamos, muéstramelo un poquito así como de frente, un poquito, eso. Necesitamos primero que esos dos elementos grandes, o por lo menos ese elemento, Este y este, ese y ese, sí, no estén en el este, mismo plano, no estén tan igual, digamos, por ejemplo, descéntralo un poquito o algo así, como correr el que de se atrás. desvíen, digamos, correr este de acá más hacia este lado, Sí, ¿sí? exacto, más hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia A la donde izquierda, quieras, como para que pero no que no quede sea tan, frente a frente. sí, para que no Digamos queden como como si tan abrazara. simétricos. Un poco más para la derecha, no necesariamente llegando al otro lado, porque la idea es precisamente Como a un que centro, digamos, digamos hasta acá, que llegue esta punta acá y que esta vaya curviendo así, ¿sí? sí, pero que no llegue hasta el final, sino como, no es No, tanto, digamos así, pero no es como estirarla, el centro. es correrlo, Sí, no digamos estirarlo. como el centro. O sea, que no Pero- llegue que a la unión de esto, sino por acá. sí, pero corriéndolo, no estirándolo. Por eso, esta misma, Sí, la ponerla corres. acá. Sí, Es la corro. perfecto, sí. Eso me parece bien. Y por otro lado, esos otros elementos de articulación, perdiste mucho esos angulitos, esas curvas que tenías varias en la segunda maqueta. Estas, Sí, en la segunda con maqueta, estas altas. en la primera maqueta, muestra la primera maqueta. Ahí tenías esos elementos que hacen así, varios. Sí, ¿Los ves? Perdiste mucho eso, que se veía interesante.
O sea, ahí en Ok. esa maqueta no aparecen muchos ya o no se ven. No, ya son muy pocos. Son muy Digamos, pocos. y unos y dos. Creo que tendrías que darles más carácter, quitarle un poquito de carácter a esos planos, a esas Ls, a esos pórticos que hiciste de planos, Sí, que es, estos de acá. sí, que son chéveres, pero ese, por ejemplo, está como muy alto. Y qué, y darle más protagonismo también a esas, como esas olas. ¿A Mira, las olas? esta imagen que tengo acá de tu primera maqueta es muy bonita. La imagen que se ve ahí, ¿sí la ves? Como esos elementos que ¿Esta? salen así, sí. Un poco Sí. se parece al de William, pero como en el otro sentido, como hacia afuera. Eso me gusta mucho. Eh, Quizás esos planos, algunos podrían ser, eh, no sé, quizás es como más volver a eso y añadirle esos elementos verticales que también me parecieron interesantes, esos pórticos. Es- estos de acá. Oh, sí, eso sí, 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 perdón, es que tuve un lapsus en la cámara. Esos me parecen interesantes. Entonces es como volverlo ponerle eso al anterior o algo así, va a ser una mezcla entre esa y la anterior. Y además, O sea, añadirle estos a estos, pues sí, pero que no resalten tanto, sino que se mantengan las olas, se mantengan estos de acá. los elementos verticales pueden resaltar. ¿Es en tu casa los gritos? No, en la mía no es. Entonces los otros, por favor, que apaguen el micrófono. Darío, si es que está ahí. Bueno, una mezcla entre la segunda y la primera. Ok, ¿Sí? Con el elemento, como dijimos, con esos pórticos también. no te Con, escuché. con esos pórticos también. Sí, con estos de acá. Con esos pórticos y trata de hacer más volumen. Pero no hagas esos, por ejemplo, ese cubito que tienes ahí en la mitad. Eso no. No, o sea, ¿Más convierte, deformes? no, convierte en volumen en los planos que tienes. Ah, ok. Dale grosor, dale Como por anchura. decir a Sí, uno yo de estoy estos chismoseando acá de o los a de uno segundo y de estos de tercero. acá. Sí, Darío, estás chismoseando, pero apaga el- El te puedes micrófono, quedar, pero puedes apagar el micrófono, por favor, Darío. Darío. para que ya. Mm, Creo que no me oyo porque es que se oyen unos gritos y es como en la casa de él. Bueno, sí, esos planos, convertirlos en volumen. Estos de acá. Exacto. Pasarlos también acá. Cambiar esto prácticamente. Eso quita, eso sí, eso Sí. desaparecelo. Es solamente, lo que necesitamos es llevar esos planos, eso no lo toco, ya déjalo ahí, eso no me molesta. Los pórticos, llevarlos al proyecto, sí, sí sirve. Si no, solamente dejar esos ángulos así que me gustan, moviendo el plano para que no queden tan de frente, como desordenando un poquito esos dos planos, donde llega y donde parte. Sí, Sí, y haciendo más volúmenes, pues porque evidentemente lo que tenemos que hacer es un volumen al final. ok, Entonces, listo. mira a ver si los pórticos nos ayudan o no, pero para la próxima clase lo vemos. Ok, listo. Desbarata todas las maquetas viejas o lo que sea si quieres y utiliza el cartón, ¿no? Utilizar eso, sí. Utiliza Ok. el cartón que haya, utiliza papel, no sé, lo que sea. Les dije desde primer semestre que fueran precavidos, que tuvieran siempre Pues yo su tengo unos trozos, guardadito. pero estos son muy chiquitos, o sea, Haz la son muy... maqueta chiquitica, haz la maqueta chiquita, no importa, no importa. Dale, listo. Ahí hacemos un zoom para verla. Ok, perfecto. Bueno, despídete. Bueno, Con chao. la cara, no, con la cara. Ay, no, no invente, ja. Claro, es obligatorio. No, Es estoy que toda no te mostrar despeinada, la... no invente. No, 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 Yo no, no, también. Bueno, chao, suerte. no, Entonces, chao. ¿no hay nadie más? No hay nadie más No, de segundo, de por lo visto. segundo no. Pues no Bueno, se ha conectado nadie más. bueno, listo. Bueno, chao, Valeria. Chao. Chao. Gracias. Bueno, entonces los de momento 2 ya terminamos, no hay nadie más. Eh, vamos a empezar a las 4 con los de momento 3. Vamos a empezar luego, voy a reiniciar y esto por lo que se acaba el tiempo.
pero los de momento 2, sí luego se meten, logran entrar o lo que sea, los que falten, pues pueden intervenir en el espacio de los otros momentos. Entonces, cualquier cosa, pues me avisan. Ahora nos vemos entonces.